Bienvenido una vez más a nuestras charlas semanales. Encantado que estés aquí conmigo otra vez para hacer algunas reflexiones. Hoy quiero hablar de un par de investigaciones que realiza hace ya muchos años la Universidad de Stanford por medio de dos investigadores, el Dr. James Collins y el Dr. Jerry Porras. Estas dos investigaciones quedaron documentadas en sendos libros, en respectivos libros, uno escrito por allá en los 80s, Empresas que Perduran, y el segundo, escrito en los 90s, Empresas que Sobresalen. El propio Dr. Collins dice que debieron haberse escrito justo al revés. Primero Empresas que Sobresalen y luego Empresas que Perduran. Sin embargo, pues las circunstancias llevaron a hacerlo en este orden original que ya he mencionado. Y lo que buscaban estas investigaciones era responder dos preguntas. La primera de ellas, la pregunta a resolver es ¿qué hace que una empresa perdure a lo largo de cientos de años? Mientras que existen otras que nacen, crecen y mueren con el tiempo. Esa es la primera pregunta a resolver en la primera investigación. En la segunda investigación, las empresas que sobresalen, la pregunta a resolver es ¿qué hace que una empresa sea medianamente buena y en algún momento de su historia se vuelve enorme, grandiosa? Estas dos investigaciones en total llevaron cerca de 11 años en realizarse, con un montón de empresas. ¿Qué hace que una empresa perdure? Lo primero que dice el Dr. Collins es el principal producto que una empresa puede darle al mercado es la empresa misma. Cuando hace una comparativa entre General Electric y Westinghouse, dice la principal aportación de Westinghouse al mundo fue los sistemas de generación de corriente alterna, mientras que General Electric tuvo como principal aportación al mundo General Electric Company. Las empresas cambian de productos, las empresas son dirigidas por personas que se van o que mueren, viven diferentes ciclos de mercado. Sin embargo, hay empresas que a pesar de todos estos cambios siguen perdurando en el tiempo. ¿Qué es lo que hace que una empresa perdure? Vamos a verlo. Los elementos que hacen que una empresa perdure son dos, que a su vez se dividen en tres subelementos. El primero de ellos es preservar una ideología. De acuerdo a las investigaciones del Dr. Collins, lo que hicieron todas estas empresas perdurables a lo largo de muchos años fue preservar su ideología esencial. Sin embargo, para poder preservar una ideología esencial, pues lo primero que hay que hacer es tenerla. Entonces, el primer subelemento para preservar la ideología es es tener una ideología esencial que está compuesta básicamente por dos elementos sumamente importantes. El primero, el propósito esencial de la empresa, que es un statement, una frase cortita que todo el mundo pueda recordar y que hable de para qué existe la organización, no qué hace, sino para qué existe más allá de sus utilidades. Es lo que equivaldría al statement de misión de muchas organizaciones. Sin embargo, al menos en mi experiencia como consultor, hay una enorme cantidad de organizaciones que tienen statements de misión sumamente largos que nadie recuerda. Entonces, en este caso, de acuerdo a las investigaciones del Dr. Collins, una empresa para perdurar debe tener un propósito esencial de negocio, que es una frase cortita, que no habla de qué hace la organización, sino para qué existe más allá de las utilidades. El segundo elemento de la ideología esencial son los valores, de 3 a 5 valores, no más, de 3 a 5 valores. Y es justamente lo que valora una organización, que podríamos traducir de otra manera, diciéndolo de otra manera, en comportamientos esenciales. ¿Cuáles son los 3 a 5 comportamientos esenciales que vamos a defender contra capa y espada para poder fortalecer la ideología esencial? Entonces, la ideología esencial es el primer subelemento para poder preservar la ideología. Y los dos elementos de una ideología esencial son el propósito y los valores. Bueno, ¿qué más hacen las organizaciones para preservar su ideología? Viven su cultura como un culto. Viven su cultura como un culto. Cuando la gente me pregunta qué es la cultura organizacional, es cómo hacemos las cosas aquí, definido en gran parte por lo que ya mencioné, propósito y valores. Propósito y valores. Pero viven esa cultura como un culto. No está en un manual, no está en un póster en la pared de la organización, sino que se vive. Es la propia gente atraída por esta cultura la que la mantiene viva.
y viven casi como un culto religioso su cultura organizacional. Y el tercer subelemento para poder preservar la ideología es tener una administración formada en casa. Las personas que llegan a ocupar las posiciones principales en el management de una organización perdurable son aquellas que empezaron como almacenistas en las bodegas del negocio, o como montacarguistas o como operadores, y fueron escalando hasta ocupar las posiciones más importantes de la organización. La administración formada en casa hace que se preserve la ideología. Es gente que ha pasado ya tantos años en la organización que están dispuestos a defender, a preservar la ideología esencial. ¿Cuál es el segundo elemento que tienen las organizaciones perdurables de acuerdo a las investigaciones del Dr. Collins? Estimulan el progreso. Todo el tiempo están buscando cómo progresar. Si por un lado preservan su ideología esencial, son muy conservadores en cuanto a la ideología, lo que hacen también es estimular el progreso. ¿Y cómo lo hacen? Primer subelemento, establecer un gran objetivo. Un objetivo grande y audaz. Dice el propio Collins, si tú quieres saber si tu gran objetivo es un gran objetivo, tiene que cumplir básicamente dos características. Primero, no saber cómo le vas a hacer para alcanzarlo, y segundo, tener un 50% o menos de probabilidad de éxito. ¿Por qué? Porque ese gran objetivo que no sabes cómo alcanzarlo y por otro lado tiene un 50% o menos de probabilidad de éxito, va a obligar a que la empresa se reinvente. No se puede alcanzar este gran objetivo haciendo lo que hoy hace la empresa. Tiene que hacer cosas diferentes. Entonces, eso estimula el progreso. Lo siguiente es probar muchas cosas y quedarse con lo que funciona. Ese es el segundo subelemento para el tema de estimular el progreso. Probar muchas cosas todo el tiempo y quedarse con lo que funciona. ¿De acuerdo? Y por último, la mejora continua e implacable. Ese es el tercer subelemento en el caso de estimular el progreso. Todo el tiempo es cómo lo hago mejor. Sabemos que la mejora continua no son grandes mejoras, sino mejoras chiquitas, pero todos los días. Como dicen, es mejor hacer algo que no hacer nada, ¿verdad? Entonces, mejorar de manera continua y de manera implacable es el tercer subelemento que hacemos o que hacen las organizaciones perdurables para poder estimular el progreso. Entonces, por un lado, preservar la ideología y por otro lado, estimular el progreso. ¿Cómo preservamos la ideología? Definiendo una ideología esencial. Segundo, teniendo una cultura organizacional vivida como un culto. Y tercero, administración formada en casa. Mientras que estimular el progreso tiene que ver con definir un objetivo grande y audaz, probar muchas cosas y quedarse con lo que funcione, y finalmente la mejora continua implacable. Esos fueron los resultados de cerca de 6 años de investigación del Dr. Collins y su colega Jerry Porras, documentado en el libro Empresas que Perduran. Y finalmente pudo, de acuerdo a sus investigaciones, decir, esto es lo que hacen las organizaciones que perduran. Con el tiempo alguien le preguntaba al Dr. Collins, oye Dr. Collins, pero ¿no te has dado cuenta que hay un montón de empresas que han sido medianamente buenas y de repente tuvieron un brinco y se volvieron grandiosas? ¿No sería bueno que investigaras qué hicieron? Y entonces mete otros 5 años de investigación con su equipo. Y ese resultado de investigación se documentó en un segundo libro, como ya mencioné, llamado Empresas que sobresalen. ¿Qué hacen las empresas que sobresalen? Vamos a verlo. Las empresas que sobresalen tienen 3 elementos. El primero es personal disciplinado, el segundo es pensamiento disciplinado y el tercero es acción disciplinada. Personal disciplinado, pensamiento disciplinado y acción disciplinada. Como un denominador, disciplina. Eso los lleva a ser medianamente buenas a grandiosas. Ahora, cada una de estas 3 fases, personal, pensamiento y acción disciplinados, se compone de 2 subelementos. El personal disciplinado se compone primero por un liderazgo de nivel 5, que es una combinación muy especial de aquel líder que combina la humildad con la voluntad de avanzar y de hacer las cosas, pero la humildad para reconocer, yo cometí el error, yo asumo la responsabilidad, o bien para repartir el éxito cuando las cosas salen bien. Ese es el liderazgo nivel 5. El segundo elemento es primero quién y después qué. Dentro del personal disciplinado, el segundo subelemento es primero quién y después qué. Lo que hacen las empresas que pasaron
de ser medianamente buenas a grandiosas, dijeron, a ver, antes de ver qué vamos a hacer, ¿quién va a estar en este barco? Y decidieron bajar del barco a personas que incluso podían ser hasta familia, y finalmente bajarlos del barco e incorporar al barco gente valiosa. En la segunda fase, que es la del pensamiento disciplinado, tenemos afrontar los hechos tal como son. Afrontar los hechos desnudos, así como son. Porque luego negamos lo que está pasando. Entonces, cuando tenemos un pensamiento disciplinado, lo primero que decimos es, así está la realidad. Estos son los hechos que estamos enfrentando. ¿Cuál es el segundo subelemento? Y aquí es donde está el punto de inflexión que hizo que estas empresas fueran de medianamente buenas a grandiosas, y es el concepto del erizo, que no es más que una actividad en la que se concentró el negocio. Una actividad esencial de negocio que cumple con 3 cosas. Primero, nos apasiona profundamente a los miembros de la organización. Segundo, podemos ser en ella increíblemente buenos, los mejores del mundo. Y finalmente, nos es altamente rentable. Cuando la empresa no se dispersa, sino que se concentra en una acción, en una actividad de negocio, hace que crezca. Y a esta actividad de negocio se le suman estas 3 características. Una, nos apasiona profundamente. Segunda, podemos tener en ella los mejores del mundo. Y tercero, nos es increíblemente rentable. Y ese es el punto de inflexión, el concepto del erizo, la actividad esencial del negocio. Bien, finalmente, la última parte que tiene que ver con la acción disciplinada es, por supuesto, la cultura de la disciplina, que es un área de oportunidad muy común en las organizaciones con las que he tenido oportunidad de trabajar. Nos hace falta mucha disciplina, mucho apego a reglas, mucho apego a procedimientos, mucho cumplimiento, calidad, etcétera, ¿no? Entonces, la cultura de la disciplina tiene que ver con acciones disciplinadas. Y por último, los aceleradores de tecnología. A veces utilizamos la tecnología por moda, y ahora la tecnología va cada vez más rápido. Las empresas que lograron ser medianamente buenas para convertirse en grandiosas no se precipitaron en decidir, vamos por esta tecnología, sino dijeron, a ver, esta tecnología tiene sentido para nuestra organización y para nuestro negocio. No tomaban como moda cualquier tecnología, sino que decían, a ver, hagamos un buen análisis y una buena evaluación de los proyectos tecnológicos que queremos para nuestra organización. Entonces, tenemos personal disciplinado, pensamiento disciplinado y acción disciplinada. El pensamiento disciplinado tiene que ver con el liderazgo de nivel 5 y primero quién y después qué. El pensamiento disciplinado tiene que ver con afrontar los hechos tal como son, ¿sale? Y 2, el concepto del erizo, que es la actividad esencial del negocio en que nos vamos a concentrar. Y finalmente, acción disciplinada, que tiene que ver con la cultura de la disciplina y los aceleradores de tecnología. Muy bien, pues estos son los hallazgos de ambas investigaciones que hizo el Dr. Collins de la Universidad de Stanford, acompañado por el Dr. Jerry Porras, y que respondió las preguntas. 1, ¿qué hace que una empresa sea perdurable? Y 2, ¿qué hace que una empresa se vuelva grandiosa? Yo he tenido la oportunidad de llevar a cabo algunos procesos estratégicos con organizaciones de todo tipo y hemos puesto esto en claro. Hemos descubierto, definido los elementos para convertir a estas organizaciones en organizaciones perdurables de acuerdo a las investigaciones del Dr. Collins, y hemos definido también los elementos para volver a una empresa grandiosa. Espero que haya sido de tu interés. Por supuesto, si te gustó, compártelo. Bien, ¿de qué vamos a hablar? La próxima charla vamos a hablar de la retroalimentación. ¿Cómo podemos dar una retroalimentación efectiva? ¿Cuáles son los elementos para que la retroalimentación sea efectiva? Vamos a hablar también de la crítica desconstructiva. En fin, espero que te parezca también muy interesante. Y pues nos vemos muy pronto. Gracias por estar aquí hoy.